Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Por motivos de fuerza mayor estoy grabando la clase para poder impartirla y que ustedes en el tiempo que tengan disponible la puedan ver. Esta clase es la última clase que damos del taller de Derechos para Innovadores. Espero que hayan aprendido mucho y espero que sí hayan aprendido bastante. De hecho, en esta última clase voy a dar generalidades sobre la obtención del certificado y sobre futuros proyectos con el IMJ, ¿ok? Así que vengan hasta el final, espero les guste, espero hayan aprendido mucho en este taller. Tienen mis contactos para cualquier tipo de consulta y cualquier acercamiento y voy a dar inicio a la clase, ¿ok? Si escuchan ruido de la calle o algo es porque tengo la ventana abierta, porque es un gran calor. Espero se encuentren súper bien, chicos. Espero les parezca esta clase. Y voy a proceder a compartir pantalla. Asumo que ya la están viendo. Y de hecho, parte de este taller de Derechos para Innovadores nos inclina justamente a eso, a innovar, utilizar diferentes medios para poder lograr las actividades, para poder lograr las tareas. Entonces, te puedo decir que estamos innovando en cierta medida al grabar esta clase para que ustedes la puedan percibir. Eh, bueno, vamos a dar inicio, ¿ok? Esta última clase que la dejé para el final justamente porque es en el mundo del derecho lo que todos se imaginan, siempre piensan en delitos, siempre piensan en un abogado penalista, siempre piensan que un abogado se sale con la suya al hablar de delitos y esta es tal vez la rama del derecho más atractiva para muchos, ¿ok? La dejé para el final, no obstante, no significa que sea la menos importante, sino que fue justamente para ese gancho que termina en el curso, ¿ok? Pues bueno, en la reunión 7 vamos a hablar justamente sobre delitos de propiedad intelectual. Vamos a hablar de aspectos generales del derecho penal. El aspecto, tal vez del punto número uno, es de que es la última ratio. Esto es latín, esto significa de que el derecho penal es la última medida que se debe tomar. Si las ramas del derecho no pueden solucionar diferentes aspectos del mundo social, tenemos que recurrir como última medida al derecho penal. Esto se debe a que el derecho penal es un derecho coercitivo, ¿ok? Cuando ustedes escuchen esta palabra de coercitiva, de coerción, es una forma de ejercer violencia, violencia regulada. No solamente la sociedad es violenta, también el Estado puede ser violento en cierta medida y en ciertos casos. El segundo punto es la rama del derecho que, que no es solamente la que utiliza la violencia, sino que regula la violencia que se va a utilizar. No se tiene que ver el derecho penal como un derecho violento, sino como un derecho que regula la violencia, ¿ok? Violencia es necesaria para cumplir los fines del derecho. Entonces, en el momento que se impone una pena, que a una persona se le castiga en juicio, se está utilizando este nivel de violencia de privarlo de libertad o en el momento que se priva de libertad para que pueda asistir a las audiencias, alegando principios como periculum in mora y fomu boni juris, que es peligro de fuga y apariencia de buen derecho, que son muy utilizados para las medidas provisionales o para poder decretar la privación de libertad. Tal vez utilicen mucha terminología, y lo bueno de esto es que ustedes pueden volver a ver el video, lo pueden grabar, perdón, lo pueden ver bien, y si no, están en mis correos para cualquier pregunta, ¿ok? Muy bien. Aquí hay algo importante que es alguna cosa que me voy a saltar y voy a explicar por qué. Y es la política criminal. Por lo general, siempre en toda facultad de ciencias jurídicas, se explica primero la política criminal, porque la política criminal es como el escenario donde va a actuar el derecho penal. La política criminal depende mucho de actividades del Estado. Tiene cierta relación con políticas públicas, que las políticas públicas son formas de actuar del Estado en diferentes aspectos que pueden ser sociales, políticos, económicos. Pues bueno, la política criminal es justamente un parámetro de actuar del derecho penal. Espero que se entienda, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a la esencia o lo que faculta al Estado para poder castigar a los administrados, para poder castigar a la población civil. Esta es la teoría, o es el poder, o es el término correcto, es el jus puniendi. El jus puniendi o el jus puniendi estatal es el poder que ostenta el Estado para poder imponer orden, para poder castigar.
El jus puniendi tiene dos manifestaciones. Una manifestación es en materia administrativa y otra manifestación es en materia penal. La materia administrativa castiga la infracción administrativa y en materia penal castiga delitos. Ojo, las dos son manifestaciones del jus puniendi, pero por motivos de la cátedra vamos a centrarnos solamente en materia penal. Así que vamos a hablar solamente de delitos, ¿ok? Bueno, habiendo hablado de eso, tenemos que especificar que hay dos tipos de controles sociales. Tenemos un control social formal y un control social informal. Ojo, que esta es pregunta del examen. El control social informal no es coercitivo. Un control social informal puede ser normas de trabajo, normas de conducta en un salón de clase. Ese es un tipo de control social informal. Un control social, por ejemplo, normas de la iglesia. Ese es un control social informal porque no la autoridad o el ente que ejerce este control no puede castigar a tal grado como el derecho. Entonces, las normas de derecho penal son normas de derecho social formal, porque si existe este elemento coercitivo de castigar con la finalidad de mantener una conducta adecuada, moral, pero que garantice la vida social de todos los actores de la sociedad. Pueden ser empresas, niños, adultos, pero por lo general es más simple hablar de personas naturales, ¿ok? Muy bien. Habiendo hablado de esto, de justamente el jus puniendi, de política criminal, de el control social, pasamos a qué es lo que castiga. El derecho penal, ¿qué es lo que castiga? Pues usando de base el artículo 18, lo que castiga son hechos punibles, ¿ok? ¿Qué es un hecho punible? Un hecho punible es un hecho que afecta el bien jurídico, ¿ok? Este bien jurídico es justamente lo que se conoce como derechos. En la Constitución hay una parte dogmática, que son por lo general los primeros 85 artículos. La parte dogmática establece esa especie de listado de derechos individuales que en materia penal pueden verse como bienes jurídicos. Esto es algo sencillo. El bien jurídico es justamente esta garantía que tiene toda persona. Ya vamos a ver más a fondo, ¿ok? Pero bueno, los hechos punibles se dividen en delitos y faltas. Todo esto lo pueden encontrar en el artículo 18. Hay otros cuerpos normativos que lo dividen en delitos graves, delitos muy graves, delitos graves y delitos menos graves. En algunos, los delitos menos graves son el equivalente de las faltas. En otros, siempre se hace la diferencia entre las tres categorías de delitos y la falta. Pues, ok. ¿Qué es el delito? El delito, como muchas cuestiones del derecho, es una ficción legal. Es algo que se debe su existencia a que está normado, a que está en una ley de carácter especial y que ha llevado este proceso de formación de una ley, el proceso de formación de ley, lo que se conoce en materia administrativa como ley en sentido formal. Pues bien, cuando esta descripción del hecho está en una ley, es que se crea el delito, ¿ok? Entonces, como primer punto, el delito es una ficción legal. Debe su existencia a la ley, debe su existencia al derecho, ¿ok? Segundo punto es que es una definición más clara de qué es un delito. Es un hecho, es una acción no hecho que va en contra de lo establecido por la ley y que castiga proporcionalmente la gravedad de los daños con una pena establecida ya en la misma ley. Los delitos se regulan en el libro segundo del Código Penal y en leyes especiales. Esto se debe, por lo general el Código Penal tiene delitos comunes, ¿ok? En leyes especiales regula un delito específico por situaciones muy propias del delito. Por ejemplo, un delito de delitos informáticos. Hay una ley especial para eso, porque no es lo mismo cometer un robo que realizar una malversación de fondos o un robo de identidad por medio de tecnología de este mundo digital. No es lo mismo. Igual hay una ley especial sobre el delito de extorsión, que eso se debe justamente a la forma de operar el delito. Igual hay otras materias derogadas en el Código Penal, como pueden ser cuestiones de competencia. Actualmente tenemos una ley de competencia que viene a regular todos estos temas de monopolio. Si no me equivoco, creo que hay uno u otro delito que aún están vigentes en el Código Penal.
pero por lo general ya se dan por vía administrativa con la ley de competencia, con la superintendencia de competencia. ¿Ok? Pues bueno, un paréntesis grande, me estoy quedando sin batería y no quiero hacer cortes, ¿ok? Quiero que se vea todo tal cual, porque es más rápido. Yo grabo esto, boom, lo subo, ustedes lo ven y no tenemos ningún tipo de atraso, ¿ok? Por suerte aquí tengo todo, ya en mi casa tengo todo preparado para solventar el momento, así que ya tengo carga. Bueno, les comenté en la presentación pasada, en la diapositiva anterior, de que hay cuerpos normativos que dividen los delitos. En El Salvador, siempre en el artículo 18, se dividen los delitos en graves y menos graves. Un delito va a ser considerado grave cuando tenga una pena mayor de 3 años. Y va a ser considerado menos grave cuando tenga una pena menor de 3 años o menor. Por lo general, las faltas tienen una pena no privativa de libertad, pueden ser días multa, pueden ser trabajo comunitario, pero pues, siempre los delitos son los que ostentan estas penas privativas de libertad, que son tantos años de prisión, o, bueno, siempre hay un parámetro, que es lo que se conoce en este mundo como la pena en sentido abstracto, que es un rango en el cual el juzgador tiende a establecer la pena. Ya vamos a hablar de eso en su momento. Bueno, ¿qué es una falta? Ya les expliqué que es un delito. Una falta es un hecho que afecta a bienes jurídicos, pero no de la misma gravedad que lo hace un delito. No obstante, siempre es reprochable por la ley y las faltas se regulan en el libro tercero del Código Penal y en leyes especiales. Por lo general, las faltas más comunes que siempre se usan en la práctica son las del Código Penal. Y ojo, una falta, si bien es menos grave, no es lo mismo que una infracción administrativa. La infracción administrativa es regida por el derecho administrativo. Por ejemplo, no declarar mi impuesto, no hacer mi declaración de renta en el tiempo establecido, impone a una pena, una multa, y esa sí es una infracción administrativa. Otro ejemplo podría ser la famosa multa por manejar en estado de ebriedad, por ser un conductor peligroso, podría ser una infracción administrativa. No tener la licencia, infracción administrativa. No renovar tarjetas de circulación, infracción administrativa, pero es un tema un poquito aparte, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a hablar de lleno de lo que es el bien jurídico. Yo les comentaba que puede ser este derecho, esta garantía que tenemos. El bien jurídico tiene una relación muy fuerte con un tema de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, siempre nos remitimos a la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que fue realizada por la Corte Interamericana. Perdón, la Corte Interamericana se creó después. Fue creada por la Organización de las Naciones Unidas, en un afán de crear un instrumento que solamente sea declarativo. La Declaración Universal de Derechos Humanos no es vinculante, no obstante, hay otros instrumentos que sí vinculan a Estados miembros, pero que sí son tratados o protocolos a nivel internacional. ¿Ok? Bueno, el bien jurídico, según la definición que puse en la presentación, se entiende como lo jurídicamente tutelado. Aquí hablamos de la tutela que establece el derecho penal. Los valores que son protegidos por el Estado bajo su amparo, por lo que se ha plasmado en el derecho. Una definición muy buena. Cada título, por lo general, cada título del Código Penal es considerado un bien jurídico tutelado. Por ejemplo, puede que existe una cápite de delitos contra la libertad. Ahí van a establecer diferentes delitos, sus agravantes, delitos contra la vida, van a establecer diferentes delitos de cómo se puede afectar la vida, y esto tiene una relación muy fuerte con principios de materia penal, que por jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional son principios constitucionales que han tenido mucho desarrollo en materia penal. El Código Penal, el Código Procesal Penal, tienen normado muchos principios que por lo general son de utilidad en cualquier proceso, ¿ok? Tal vez vaya muy rápido, pero entiendo que ahorita nadie me puede preguntar. Por lo general siempre preguntaría si está claro, si se entiende. Y bueno, en este momento ustedes pueden volver a revisar lo que dije y tienen mis contactos para preguntar. Bueno, vamos con lo que siempre se enseña en toda facultad, justamente en Derecho Penal 1,
que es la teoría general del delito o la teoría del delito. Esta teoría es una teoría utilizada para saber cuándo un hecho es delito. Y esto es importante porque en las clases pasadas hablamos de la teoría del acto jurídico. Un acto jurídico, por lo general, siempre se realiza por medio de un contrato, una convención. Entonces, en esta teoría, que es la teoría general del delito, no vamos a ver, bueno, en algunos delitos sí se pueden ver cuestiones de contratos, pero por lo general son hechos. No es lo mismo que yo celebre un contrato de compraventa de vehículo, que es un acto jurídico, a que yo camine por la calle y accidentalmente atropelle a una persona. Ese es un hecho. Pues el derecho penal siempre regula estos hechos, que pueden variar. Es lo que se conoce como la parte fáctica. La parte fáctica o la relación circunstancial de los hechos. Entonces, aquí no estamos hablando de un acto jurídico propiamente, sino estamos hablando de un hecho, una situación que pasó y no lo tenemos planeado, no hay voluntades. Aquí se exceptúa, se saca todo lo de derecho civil en materia contractual. No obstante, vamos a ver en una parte que sí se ve cuestiones de voluntad, ¿ok? Pero tranquilo. Pues bueno, vamos a ver esa teoría general del delito. Ojo, de la teoría general del delito es de aplicación para todos los delitos. Delitos del Código Penal, delitos de la ley contra la violencia hacia la mujer, leído, delitos de crimen organizado, delitos de crimen cibernético. Esa teoría se aplica para todos los delitos. ¿Okay? Ojo, después vamos a pasar en delitos específicamente de propiedad intelectual. Pues bueno, comenzamos con los tres elementos, bueno, son cuatro, pero ya voy a explicar por qué he puesto cuatro. Por lo general, siempre se explican tres elementos que son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Pero hay autores, incluso hay profesores que explican un cuarto elemento que es la punibilidad, que el acto sea punible. El tema con la punibilidad es que se habla del castigo, cuando se comprueba de que el hecho es un delito. Entonces, ya hay una rama del derecho penal, o, bueno, para algunos es ya una rama autónoma, ¿no? Que es el derecho penitenciario, que justamente estudia la pena, sistemas penitenciarios, y vamos a hablar de eso en el punto específico. ¿Okay? Antes de entrar de lleno con esto que es tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, hay que hablar de una teoría que se llama el intercriminis. El intercriminis es una forma básica de entender el inicio de un cometimiento delictivo, de un hecho punible. El intercriminis tiene dos fases, una fase intelectual y una fase de la realidad fenomenológica. Eso se utiliza un término tanto filosófico. La realidad fenomenológica es la realidad en la que vivimos. Si yo en este momento salgo y asesino a alguien, eso ya es un hecho y ya sobrepasa el intercrimen. Mientras que si yo estoy aquí sentado tomando mi café y solamente pienso, quisiera matar a alguien, pero no lo hago, entonces ese pensamiento no es punible, porque no hay una afectación a los bienes jurídicos, en este caso el bien jurídico de la vida. Eso tiene relación con principios de lesividad, principios de necesidad y principios de legalidad, que no voy a abonar, no voy a entrar en eso porque créanme que hablar de principios, podemos hablar de un principio en un mes, podemos hablar en otro mes del siguiente, entonces son temas de mucha profundidad, ¿ok? Pero no se confundan, el intercrimen es justamente esta fase en la que yo pienso en hacer algo, pero si no pasa nada, si no actúo, no cometo el delito. El intercriminis es el pensar diferentes hechos, pensar diferentes conductas. Por lo general, algunos autores relacionan el intercriminis como la fase intelectual, pero vamos a quedarnos con eso, que el intercriminis es esta fase de pensamiento en la cual no genera ninguna reprochabilidad para el derecho. ¿Ok? Espero no estarlos enredando mucho. Voy muy rápido. Igual creo que puedo abonar, tocar más cosas. Y créanme, cualquier duda me pueden consultar. El intercriminis no viene en el examen, pero obviamente toda la teoría general del derecho sí viene, ¿ok? Bueno, vamos con la primera etapa de la teoría general del delito. Por lo general,
personas muy versadas en derecho, con un nivel ya de acreditación de esos conocimientos, entienden esta teoría a la perfección, la tenemos de memoria, ¿ok? Entonces, el orden siempre va a ser el mismo. Entramos por tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? ¿A qué se refiere? Se refiere a la existencia previa de la descripción del hecho en la ley. Es la fase analítica del hecho. Aquí hay que hablar de dos situaciones, que son los supuestos de hecho. Tenemos dos supuestos, el supuesto de hecho y el supuesto de derecho. El supuesto de hecho es el que pasa en esta realidad fenomenológica y el supuesto de derecho es el supuesto que está en la norma. Entonces, si yo veo el artículo 128, el cual dice el que matare a otro será sancionado con una pena de tanto, ese es el supuesto de derecho. Ahora, si yo fuera un forense, un criminólogo o fuera fiscal en un caso específico y voy a la escena del crimen, entonces voy a ver que hay una persona asesinada. Entonces, ese supuesto de hecho es la persona asesinada porque hay indicios, hay prueba, el cadáver es una prueba de que hubo o se cometió un delito. Entonces, tengo que acoplar el supuesto de hecho con el supuesto de derecho. Obviamente, en caja hay una persona muerta, tengo que investigarlo, quién fue, tengo sospechosos, etcétera, etcétera. Otro ejemplo podría ser el caso de un robo. Tengo una persona atrapada que le acusan de haber amenazado a una persona para privarse de propiedad ajena. Tengo que acoplar los hechos al derecho. Esa es la parte de tipicidad. La tipicidad son los delitos ya descritos. Esta parte tiene una relación con el principio de legalidad, principio que se puede leer en el artículo 1 del Código Penal. El principio de legalidad nos dice, va a ser delito lo que esté descrito en la ley. Si algo no está descrito en la ley, no puede ser delito, ¿ok? Igual, si hay un delito culposo, bueno, si sucede un delito culposo, que vamos a hablar de eso, y no existe el delito descrito de forma culposa, pues tampoco puede ser punible, ¿ok? Eso se conoce como números clausos en materia penal. El principio de legalidad, y este es el tercer punto, prohíbe una interpretación que es la interpretación análoga o analógica, en la cual tratamos de hacer que los hechos encajen de alguna forma en la norma. No podemos, no podemos. La interpretación que se hace a los tipos penales es una interpretación literal, ¿ok? Una interpretación tal cual. Si un elemento de los hechos no encaja con el tipo penal, ¡boom!, no hay delito. O hay otro delito, ¿ok? Vamos con el siguiente punto, que es el de antijuridicidad. La antijuridicidad o la conducta antijurídica es justamente una conducta que va en contra de todo el derecho, una conducta que va en contra de todo el sistema normativo, ¿ok? No obstante, hay elementos de tipo, también de la situación de los hechos, elementos subjetivos, que pueden hacer que el sujeto activo sea excluyente de responsabilidad. Las excluyentes de responsabilidad penal están en el artículo 27. El ejemplo más básico de una excluyente de responsabilidad penal es la legítima defensa. No obstante, no es el único. Es el más básico, es el más usado, es el más conocido. Hay errores de tipo, hay fuerza irresistible y hay otros elementos que pueden hacer que una persona se le disculpe el delito. ¿Ok? Pero básicamente la antijuridicidad es de que la conducta vaya en contra del derecho. ¿Ok? No es lo mismo que yo asesine a alguien porque lo odio, porque lo detesto, a que yo asesine a alguien porque él me quería asesinar a mí. Ojo, para la legítima defensa hay requisitos también. ¿Okay? Entonces, básicamente, la antijuridicidad es el primer punto que ustedes ven acá, que vaya en contra del derecho. Entendido el derecho como todo el sistema normativo. Vamos con el siguiente punto, que es la culpabilidad. La conducta es culpable cuando analizamos los elementos volitivos y subjetivos, ¿ok? Le mencioné anteriormente de que hay una cuestión de voluntad. Esa cuestión hay referente. Vamos a hablar de la diferencia entre culpa y dolo. El delito es doloso cuando existe la voluntad de cometerlo. No obstante, si se actuó con la terminología correcta es cuando se actúa con impericia o negligencia, que es básicamente descuido de parte de cualquier persona, y se da un hecho
punible, estamos hablando de un delito culposo, un delito con culpabilidad, un delito culposo, perdón. Imagínense el caso de que a un vigilante se le haya caído la escopeta y se haya disparado. Y el disparo le cayó a una persona. Obviamente no existe una voluntad de cometer el delito, que podrían ser lesiones agravadas. No obstante, sí está descrito el delito de lesiones culposas. Entonces tendría que procesarse por ese delito. ¿Ok? En esta parte, que es de que la conducta sea culpable, debe tomarse en cuenta eso, elementos volitivos y elementos subjetivos. Otro elemento subjetivo es referente a las dos personas. Está el sujeto activo del delito y el sujeto pasivo del delito. El sujeto activo, y es sobre el que recae este análisis de elementos subjetivos, es justamente quien comete el delito. El sujeto pasivo es la víctima en el delito. Pues bueno, el tipo penal, cuando digo tipo penal me refiero a el delito descrito en la ley, establece elementos subjetivos. Por ejemplo, la persona que comete el delito tiene que tener tal calidad, tiene que estar en tal situación, etcétera, etcétera. Se puede ver en agravantes. Entonces, algunos delitos tienen elementos subjetivos para el cometimiento de esto, ¿ok? Pero bueno, la conducta, al haber pasado de la antijuridiccionalidad, tiene que ser culpable. O sea que haya sido cometida con dolo o con culpa. ¿Okay? Pasamos a este cuarto elemento, que algunos autores no lo explican así, que es que la conducta sea punible. Este elemento se refiere justamente a que tiene que existir una pena en concreto. Ojo, hay dos tipos de pena en la materia doctrinal. Tenemos la pena en abstracto, que es este parámetro de tiempo de castigo, y tenemos la pena en concreto, que es la impuesta por el gozador. Por ejemplo, si yo un delito que sea castigado de 2 a 4 años, la pena en abstracto es esa, de 2 a 4 años. La pena en concreto va a ser la que el juez estime en base al principio de proporcionalidad de la pena, ¿ok? Con el principio de proporcionalidad, de lesividad, de responsabilidad, de necesidad, el juez va a determinar cuánto es el tiempo necesario de castigo o de reformación que se le impone a la persona que cometió el delito. Esta parte de la teoría general del delito que sea punible analiza mucho las teorías de la pena. Ahora, las teorías de la pena ya no vienen a decir tengamos una pena, no. Las teorías de la pena ya vienen a justificar por qué tenemos una pena. Por lo general, las teorías se dividen en relativas, absolutas y mixtas. El autor más grande de las teorías mixtas es Roxin, un alemán muy conocido, pero no obstante, esto nos quitará mucho tiempo hablar de teorías de la pena. Estudiantes de ciencias jurídicas se van a dar gusto estudiando eso en su momento, así que ánimos. A mí me gustó mucho hablar de la teoría de la pena, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, la parte punible es justamente que exista previamente la pena en abstracto para ese delito. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia de, que es delitos de propiedad intelectual. Espero estar cumpliendo los tiempos, porque por lo general las clases siempre duran 1 hora. Entonces, si me pasa un poquito más, me disculpo. Bueno, aquí vamos a ver delitos específicos, delitos que están en el Código Penal. El análisis puede funcionar para cualquier otro delito, pero quiero que sepan que los delitos siempre son diferentes, ¿ok? En algunos se necesita mucho más conocimiento de cuestiones específicas. Bueno, los delitos de propiedad intelectual están regulados en el capítulo 7º del título 8º del Código Penal, ¿ok? Ahí se pueden encontrar. No los vamos a ver todos, por más que quieran. Vamos a ver unos cuantos. Y existen delitos que protegen tanto el derecho de autor, que lo vimos al inicio del taller, así como la propiedad industrial, que ya es una propiedad más comercial, pero siempre dentro de la propiedad intelectual. Todo proceso que se lleve para imponer una pena se lleva sobre esta garantía, una garantía constitucional, que es la garantía del debido proceso. La garantía del debido proceso es de que debe existir un proceso determinado para que se pueda ejercer una defensa, una discusión, lo que se conoce en materia penal como el desfile probatorio, y que de ahí se decida
en base a hechos y en base a, actualmente es la sana crítica, que la sana crítica es un sistema de valoración de prueba. Ojo, no es el único. Existe la sana crítica, existe la prueba robusta, existe la prueba tasada, y existe lo que usan los jurados, que es la íntima convicción. Bueno, pues estos tres no vamos a hablar de ellos, ¿ok? Existe la sana crítica y esa es la que se usa actualmente por los tribunales en El Salvador. Pues muy bien. Vamos a ver este primer delito que es justamente sobre derecho de autor y un poquito de derechos conexos. Violación de derechos de autor. Voy a proceder a leerlo de forma clara, en altas y pausadas voces. Artículo 226. El que a escala comercial produjere, plagiare, atribuyere al mayoreo o comunicare públicamente en todo o en parte una obra literaria o artística o su transformación o una interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o fuera comunicada a través de cualquier medio sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. En este momento yo les preguntaría si les da miedo, o sea, si sienten fuerte que de golpe digan hay una pena de 2 a 4 años. Uno puede decir sí, me asusta, qué fuerte. Otro puede decir no, no. Pues bueno, justamente aquí se debe entender el debido proceso. No es que se va a poner la pena de golpe, no es que el juez va a decir, ok, 3 años guardadito, no. Se lleva el debido proceso, se hace el desfile probatorio y de ahí se estima si se ha cometido el delito o no. Si se ha cometido, qué tanto agrede el bien jurídico tutelado. ¿Ok? Si ustedes leen bien el artículo, hay mucho de lo que vimos en derecho de autor, que son los diferentes derechos que tienen los autores sobre sus obras, los cuales son reproducir, el que comercial reproducir, la reproducción, distribución, la comunicación pública, la transformación de la obra, y tenemos también interpretación o ejecución, pero eso ya son derechos conexos, ¿ok? Eso no lo vimos, porque por cuestiones de tiempo, ¿ok? Pues bueno, si alguien realizar una novela, digamos, hace el proceso de depósito de obra en el Centro Nacional de Registro, pero en el siguiente año alguien dice, esta novela me gusta, la reproduce y la vende. Fácilmente se podría iniciar un proceso por violaciones de derechos de autor. Puede hacerse por vía civil o puede hacerse también por esta vía de que es el delito y pedir la acción civil. Porque, ojo, todo delito tiene dos acciones, una acción penal y una acción civil. La acción penal tiene diferentes variantes, puede ser una acción penal pública, una acción penal privada, una acción penal pública previa instancia particular, y hay otras dos que no recuerdo exactamente, pero están en los artículos 18 del Código Procesal Penal. Bueno, esto es un delito. Y se ve claro, o sea, creo que se entiende, ¿no? Que justamente se protegen los derechos de autor que tiene cada autor sobre su obra. Derechos que vimos y que le garantizan la libre explotación de la obra intelectual. Una novela, una pintura, una fotografía. Y ojo, también se menciona los cesionarios. Si el autor hace la debida cesión de derechos y cede todos los derechos de autor, pues el cesionario también tiene la facultad de poder perseguir a cualquier violador de estos derechos de propiedad intelectual. Ustedes me preguntarán, ¿dónde se hacen? Se puede hacer en la Fiscalía, se puede hacer con la Policía Nacional Civil, y lo que se hace es que se presenta una denuncia, ¿ok? También puede hacerse con un abogado privado, pero el abogado privado solamente sería querellante en todo el proceso. Que el querellante es una figura que viene a ser como un ayudante del fiscal. Algo así, ¿ok? No quiero entrar en detalles, obviamente lo puedo explicar más, pero no quiero enredarlos mucho. Que ojo, en una etapa del proceso, el querellante ya es autónomo del fiscal. Pero bueno, vamos con el siguiente delito, que es la violación de privilegios de invención. Ojo, ya vimos patentes, ya vimos modelos de utilidad, ya vimos diseños industriales, ¿ok? Pues bueno, el artículo es el artículo 28 del Código Penal. El que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento del titular
de una patente o modelo de utilidad, fabricar, importar, poseer, ofrecer, introducir en el comercio objetos amparados por tales derechos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Alguien me podría decir, este es un delito menos grave. Y de hecho, yo es algo que le discuto, lo cual me parece me parece muy inapropiado esa pena para la protección de derechos de patentes, porque desarrollar una patente es muy complicado. El proceso registral lleva mucho tiempo. Entonces, que se establezca un delito de 1 a 3 años me parece imprudente, no por temas de pena, no por temas de penalidad, sino por temas procesales, porque hay una figura en el Código Procesal Penal que es la prescripción del delito. Entonces, por ese tema, considero que debería tener más pena. Que ojo, también deberían ser por temas de penalidad, que sí podría argumentarse, ¿ok? Pues bueno, aquí se protegen los derechos justamente de patente. Actualmente en El Salvador hay un caso que yo escribí en su momento al respecto, que es sobre la turbococina. Entonces es un caso un poco triste porque en primera instancia el titular del turbococina perdió y tengo entendido que actualmente se está llevando por segunda instancia, o sea, se presentó un recurso de apelación. No sé cuáles son los resultados del caso, pero espero saberlas en su momento. Bueno, creo que este es el último. No, faltan 2 delitos. ¿Okay? Falta violación de dispositivos comerciales y falta revelación o divulgación de secretos industriales. Bueno, vamos a hablar de este que es el artículo 229. El que con fines industriales o comerciales y sin el consentimiento del titular reprodujere, imitar, modificar o de cualquier modo utilizar en marca, nombre comercial, expresión, señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial, infringiendo los derechos amparados por la propiedad industrial registrada conforme a la ley, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si se fijan, incluso la marca tiene más protección que las patentes, lo que es discutible. Pues bueno, si ustedes tienen su patente debidamente, perdón, si ustedes tienen su marca debidamente registrada, tienen su expresión de publicidad, tienen todo lo que vimos en las clases anteriores, referente a marcas, a la ley de marcas y otros signos distintivos, y por lo general se hace lo que se usa en derecho anglosajón como un cease and desist. No sé si lo digo bien, mi inglés es malo. Pero el cease and desist es una notificación en la cual una carta, un escrito, ustedes le dicen a esta persona que está infringiendo los derechos de propiedad intelectual que lo deje de hacer. Que si no lo deja de hacer, ustedes van a proceder a, a iniciar el debido proceso, que puede ser un proceso civil o el proceso penal persiguiendo este delito. Incluso un día, un amigo que tiene una marca de ropa me llamó justamente porque tenía ese problema, que estaban utilizando su marca sin su permiso. Entonces le mencioné esto, podéis utilizar esto que es no le dije test and desist, porque le dije, podéis mandar un escrito para que se abstenga. ¿Cuál es la finalidad de esto? En algunos países es requisito para iniciar el proceso. Acá no lo es. Acá es como una forma de evitar el problema, porque un comerciante no tiene el tiempo de estar pendiente de un proceso judicial. Él solamente quiere que dejen de usar su marca. Entonces, se pudo utilizar este mecanismo de derecho anglosajón, Estados Unidos, de Inglaterra, para ahorrarte justamente el proceso judicial. El Código Procesal Civil y Mercantil reconoce el acto de conciliación, que es una audiencia en la cual las partes pueden conciliar. Pero justamente es eso, tenés que dedicar tiempo por una audiencia, entonces no todos tienen el tiempo para eso. Bueno, esto es referente a los signos distintivos. Es muy completo de que ustedes sepan la existencia de estos delitos por la finalidad del taller. Vamos con el último, que es la revelación o divulgación del secreto industrial. El secreto industrial se ve y se explica en la propiedad industrial. El secreto industrial no tiene una regulación en la ley de propiedad intelectual como tal, pero sí tiene una importancia muy grande, porque hay empresas, imagínense un refresco de cola, que no voy a decir su nombre, que tiene muchos años existiendo, y que su fórmula es un secreto industrial. Ahora puede decirme, sí, pero esa fórmula se puede proteger por patente. Aquí está el detalle. La patente solamente puede ser protegida por 20 años. Entonces, el secreto industrial no tiene una fecha plazo de caducidad. Esta empresa, que no voy a decir nombre,
tiene 100 años, 200 años con la misma fórmula y nadie sabe cuál es. Y, ojo, hay algunos productos que no puede hacerse lo mismo del secreto industrial porque hay algo que se conoce como la ingeniería inversa. Imagínense que yo hago una computadora con un componente, un hardware súper moderno y la vendo, alguien la puede comprar y utilizar este mecanismo o esta técnica de ingeniería inversa, desarmarla, saber qué tiene y volverla a armar. Entonces, ahí se debería usar la patente, ¿no? Pues bueno, el artículo 231 del Código Penal nos dice, el que revelare o divulgare la invención objeto de una solicitud de patente o un secreto industrial o comercial está legal, estando legal o contractualmente obligado a guardar reserva, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Ojo, cuando se refiere a la parte contractualmente, que ojo, ya vimos contratos, hay un contrato bueno, en algunos contratos se agrega como cláusula, que es el contrato de confidencialidad o cláusula de confidencialidad. Esto básicamente es un plazo en el cual las personas contratantes deben de guardar el decoro y la información no se debe de divulgar, porque se puede demandar y se puede también perseguir el delito. ¿Ok? De todos los delitos mencionados, hay una cosa importante que es lo que se conoce como el verbo rector. El verbo rector es justamente este verbo que nos establece la conducta que se debe de cometer para el cometimiento del delito. En este delito, el que revelare, si yo revelo, el que divulgare, si yo divulgo, tal cosa y tal cosa. En el delito anterior, el verbo rector son estos, el que reprodujere, imitare, modificare, de cualquier modo, el signo distintivo, la expresión comercial, ¿ok? Pues, bueno, eso sería todo. Tal vez me pase un poquito del tiempo, no estoy muy seguro, pero espero que les haya gustado. Aquí está la presentación de la fotografía, porque en este momento es cuando tomamos la fotografía. Y termino con esta frase, que créanme que todas las presentaciones tienen una frase diferente. Una gema no podrá brillar sin pulirla, así como un hombre no podrá perfeccionarse si no se pone a prueba. Pónganse a prueba. Espero que hayan aprendido mucho con este taller. Créanme que le dediqué mucho tiempo, me he esforzado bastante, he tenido 1000 cosas encima, 1000 cosas, pero no sé, creo que es la segunda vez que imparto un curso así, me está gustando mucho. Probablemente a finales de año tengamos un segundo curso, tal vez no en algo así como derechos innovadores, tal vez algo como derechos humanos, un tema así. Se la tengo que plantear a Marvin, tengo que comentarlo con él, tenemos que estar en pláticas y esténse pendientes, ¿ok? El grupo, pues, pueden quedarse, por lo general, con Marvin y yo siempre compartimos información de otros cursos que puedan ser de interés para ustedes, compartimos información de otras actividades, y si ustedes quieren salirse, no hay ningún problema, ¿ok? Pueden guardar nuestros números, nos pueden escribir directamente, estamos en contacto. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho, que en los próximos años la propiedad intelectual va a tener un auge muy grande, ¿ok? Y sobre el certificado, muy bien. Primero tienen que hacer el último examen, ¿ok? El día de hoy es viernes, lo estoy haciendo viernes, entonces voy a dejar el último examen para domingo y lunes. Domingo y lunes. El examen viene de las últimas 2 clases. Vamos a ver materia contractual y delitos. Las últimas 2 clases. No va a ser acumulativo. También, una vez hecho el último examen, voy a tratar de que se les entreguen vía correo electrónico sus certificados en una semana o 2. ¿Ok? Voy a hacer todo lo posible. Igual, voy a pasar un Excel, voy a tal vez en estos documentos de Google, para que ustedes corroboren su nombre, su correo electrónico y, y solamente, porque solamente su nombre va a ser justamente el correo, va a ser el nombre del certificado. Bueno, aquí termino, espero hayan aprendido bastante, me encantó haber dado ese taller, créanme que me encantó mucho y nos vemos en próximos talleres o próximas actividades, ¿ok? Les mando un gran abrazo, aunque hayamos interactuado poco, les tengo mucho aprecio. Cuídense.